Corbalán hace la siguiente pregunta. ¿Qué es cierto que Nahuel Moreno se refiere a un dirigente, digamos, del PTE, del PST en los años 70, un dirigente que también fue del MAS, un dirigente histórico del trotskismo? Entonces pregunta, ¿qué hay de cierto que Nahuel Moreno expresó en 1976 que lo de Videla era una dicta blanda o un militar democrático? ¿Qué hay de cierto en esto? Y si fuera cierto, ¿podemos afirmar que fue un error de caracterización? La pregunta es interesante no para que yo diga si es cierto o no es cierto, sino porque permite desarrollar el contexto político de la izquierda en la víspera del golpe militar. El contexto político en la izquierda en la víspera del golpe militar era que el cambio producido en julio de 1975 con la destitución de López Rega y otros funcionarios lópezreguistas, la derrota de algún modo del Rodrigazo por medio de una huelga general, determinaban que la burguesía desechaba la salida de un golpe militar. Que el objetivo del conjunto de la burguesía era mantener los procesos democráticos electorales que se habían iniciado en 1973 y salir por esa vía de la crisis del gobierno de Isabelita Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que reforzó un poquito, no podría saber exactamente en qué medida, pero reforzó esto, es que el jefe del ejército era un militar nacionalista de derecha y con la destitución de López Rega se llamaba Numa Laplane, y con la destitución de López Rega también cae este militar nacionalista de derecha. Y en su reemplazo nombran a un personaje que, digamos, en la caracterización habitual, pertenecía al ala liberal del ejército y se llamaba Jorge Rafael Videla. Entonces había una onda de que los militares estaban en una perspectiva de mantener los procesos electorales o democráticos, y esto venía de mucho antes. Ya, por ejemplo, el Partido Comunista, el más fiel de todos, de los años 70 y también en el 76, planteaba la formación de un gobierno cívico-militar. Quiere decir que tenía una expectativa en los militares. De otro lado, más allá de esta expectativa, se consideraba que en Argentina no había condiciones para replicar la experiencia de Pinochet. Es decir, Pinochet había dado un golpe de Estado en 1973, estábamos en 1975, hacía 2 años que Pinochet estaba en el gobierno, la masacre de pinochetismo, las torturas, etcétera, etcétera. Bueno, que un fenómeno de ese tipo no se iba a producir en la Argentina. En este contexto, cuando se produce el golpe militar, muchas corrientes piensan que es un fenómeno episódico. El Partido Comunista dice abiertamente esto es diferente a Pinochet. Y como Pinochet sería el modelo de autoritarismo completo, esto sería democrático. Sería un golpe militar, ya había habido en Argentina gobiernos militares, pero cuya intención era pasar del golpe a la institucionalización política, es decir, a la convocatoria de elecciones. ¿Qué es lo que habían hecho Aramburu y Rojas? Que finalmente lo que hizo Onganía cuando subió Ilia, después lo derrocó a Ilia, y es lo que hicieron después para que volviera Perón y se convocó a elecciones y vino Cámpora. Es más o menos la historia argentina desde la Revolución de Mayo, tiene las mismas características. La Revolución de Mayo finalmente fue un golpe del ejército,
de los patricios, de Saavedra, digamos, con vista a dotar a las Provincias Unidas o a lo que saliera de la guerra que comenzaba en ese momento, de una constitución de características europeas. Entonces, en ese contexto, el morenismo, es decir, la corriente que encabeza Nahuel Moreno, dice que es una dicta blanda relativamente a Pinochet y que se plantearía una salida democrática. Desde el punto de vista más práctico, esto tuvo consecuencias muy feas, quizás más fuerte en el Partido Comunista, pero no menos fuerte, después de todo, en el morenismo, porque trataron de mantener un viso de legalidad. El Partido Comunista no fue declarado ilegal bajo la dictadura. En los decretos, primeros decretos de la dictadura, el Partido Comunista pertenece a los partidos que tienen su actividad suspendida. Los que figuran como ilegales completamente para la dictadura serían los montoneros, el PRT-ERP, el morenismo y Política Obrera, que es nuestra corriente. Entonces, el Partido Comunista tenía los locales abiertos. Y luego, cuando terminó la dictadura militar y asistí a una reunión con dirigentes del Partido Comunista en el local central del Partido Comunista, Fernando Nadra, del Comité Central del Partido Comunista, me contó a mí, no es que me informó otro y yo escuché mal, que en la esquina de Callao, eso queda más o menos por Callao y San Juan, San Juan, sí, una cuadra antes de Callao y San Juan, creo que es Carlos Calvo, Humberto Primo, la policía le secuestraron a los militantes que venían al local. Y esos militantes en muchos casos no aparecieron más. Es decir, que fue una política nefasta. El morenismo también mantuvo esa legalidad. No en los mismos términos de locales, etcétera, no era un partido de las características del Partido Comunista, pero sí sus delegados en las fábricas trataban de mantener esa posición. En el entendimiento de que se colocaban no en el campo de la subversión, es decir, de la lucha armada del ERP y de montoneros, y que por lo tanto serían eximidos de la represión. No, fueron secuestrados los compañeros del PST y nunca más aparecieron. Muchos compañeros. Tiene que ver con una política. Lo digo en particular porque en el caso de Política Obrera nosotros teníamos otra caracterización. Nuestra caracterización fue que la subida de Videla y la contención de la huelga general de junio-julio de 1975 abría el camino para un golpe, y que el golpe tendría características pinochetistas. Esto nos llevó a nosotros a pasar a la clandestinidad 2 meses antes del golpe. E incluso algunos compañeros muy comprometidos desde el punto de vista público, como los compañeros que participaron de la gran huelga de Villa Constitución, muchos de esos se fueron al exterior antes del golpe militar. Los enviamos nosotros al exterior. Le dijimos, no hay condiciones, no tenemos reunidas las condiciones de protección para los más vulnerables al espionaje y al conocimiento de la represión. Entonces, con nuestra organización internacional de la época, organizamos que se fueran del país. Y los delegados nuestros de las fábricas, el día 24 de marzo, junto con delegados de otras fábricas, algún día habrá que hacer el recuento de cuántas fueron, pero fueron muchas, declararon un paro general contra el golpe. Esto es muy importante,
muy importante. Pero en el caso de nuestros delegados se cumplió el paro general y en la asamblea que se hizo para votar el paro general de repudio al golpe militar, nuestros compañeros le explicaron a la masa de la fábrica que se tenían que retirar de la fábrica y abandonar sus puestos de delegados porque iban a ser secuestrados. Es decir, era otra perspectiva política sobre, digamos, el gobierno militar. Yo no sé en qué medida la pregunta del compañero, digamos, tiene presente esta complejidad, si él algo de esto, digamos, ha visualizado y por eso hace la pregunta. Acá se refiere exclusivamente a que Moreno expresó en 1976 que lo dividieron en dicta blanda. Eso es exactamente así, la expresión fue dicta blanda. No, pero hubo una expresión también, si no me equivoco, siempre digo la verdad, pero con una cuotita de imprecisión que me tienen que disculpar porque no tengo acá, digamos, las citas correspondientes, que era la dictadura más democrática de las dictaduras que había en América Latina en ese momento, que había una dictadura en Uruguay, una dictadura en Argentina, una dictadura en Chile, en Bolivia y en Brasil. Entonces esta sería la más democrática. Bueno, esto fue un error descomunal que traicionó la visión electorera que tenía Moreno a partir de la convocatoria de elecciones en 1973. Se desarrolló una perspectiva muy electorera y el deseo de que esos procesos electorales continúen lo llevó a confundir la caracterización política. Es decir, no fue solo un error de caracterización, era un punto de vista político vinculado a una estrategia de características democratizantes. Esto lo hemos señalado en su momento, porque ustedes comprendan, fíjense una cosa que es esta. La prensa del morenismo, en ocasión del Mundial del 78, saludó la presencia de la mujer de Videla en los partidos del Mundial como una expresión de la manifestación de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Delirio absoluto. Siempre buscando un marco de legalidad, de intervención, para continuar con lo que ellos consideraban una experiencia exitosa electoral en 1973, cuando sacaron alrededor del 2% de los votos, lo cual en aquella época era un resultado bastante interesante. Pero estos son los hechos, es decir, como dicen en alguna publicidad en la televisión, cada uno tiene su opinión, pero los hechos son los hechos.